ser una mujer afro, bisexual, en un territorio tan machista, clasista y racista como es Santa Marta. Cumplir justamente con esta estética alternativa, fueron señalados, hostigados, que por escuchar música estridente, lo cual es contracultural en una ciudad como esta, en el barrio, así como lo podía hacer una persona en su terraza, pero como era estridente y desconocida, le llegaban los tipos de la moto. Entonces ahí en el micrositio van a encontrar esas cápsulas. O sea, en todo el asunto que nos planteó el gobierno nacional, de tener que encontrarnos con los diferentes, de hacer un pacto desde la sociedad más amplia, no hegemonizante. Lo que yo he vivido, lo que yo he encontrado, estudiado, analizado, lo que me he tropezado, por decirlo de alguna manera, es que mientras nosotros le estamos proponiendo, hagamos un acuerdo, hagamos un trato, ellos están diciendo, sí, hagámoslo. Vente y déjame como yo tengo toda esta vaina y yo no cedo nada. Bienvenidos a este episodio de A Fuego Alto, esto es Candela Pura. Hoy tenemos una invitada maravillosa, me siento orgulloso de poder decir que soy su amigo, su hermano, su compañero de lucha. Creo que es muy importante poder tratar una serie de temáticas que en el Caribe y sobre todo en Santa Marta suelen estar escondidas, como tras la puerta y bajo la alfombra. Y creo que vale la pena que podamos traer a lo que es, mi parecer, una de las mejores personas para poder trabajar estas temáticas, que es alrededor de la diversidad, la opresión a esa diversidad y sobre todo la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad. Hoy tenemos como invitada a mi gran amiga Eliana Toncel Mozo y no quisiera hacer otra cosa sino agradecerte porque estás aquí, Eliana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por esta experiencia, por esta conversación y bueno, sabes que estamos para las que sea. Bueno, pero ¿quién es Eliana Toncel Mozo para nuestra audiencia? Porque no quisiera ser yo precisamente el que nos demoramos mucho si yo te... Sí, bueno, yo empezaría presentándome, aprovechando que es un escenario no institucional en los que suelo estar. Me considero o me presento o me represento en esta existencia de vida como una mujer afrodiaspórica, creyente de los sentidos alternativos de la humanidad, exploradora de memorias y placeres y, por supuesto, futurista anticapitalista. Futurista anticapitalista. Eso porque pues, hay que aprovechar este tipo de escenarios también que son más informales para entenderse desde donde uno realmente se construye como identidad. Ya en términos de formación académica, como muchos saben, soy antropóloga de formación, más samaria que la caribañola de queso. Crecí en la urbanización El Río de Santa Marta, criada por un padre taxista, el mejor de la ciudad, y una madre en carrera administrativa del magisterio. Aparte de ser antropóloga, he asumido un compromiso político de transformación social en este país. Y bueno, llevo más de 10 años de experiencia como antropóloga también en entidades públicas relacionadas sobre todo con justicia transicional los últimos 6 años, especialmente con el Acuerdo de Paz y el Sistema Integral para la Paz. Además, soy cofundadora de un colectivo que se llama Casa Tachuela, investigadora de un grupo Oraloteca de la Universidad del Magdalena, actualmente designada del presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena y bueno, cambambera de la transformación social y activista de la ciudad. Segunda anotación, cambambera de la transformación social. Bueno, uno de los espacios que estamos tratando de generar precisamente es un homenaje a todas las experiencias de organización política, de liderazgo social, porque consideramos que este año es muy importante porque son los 40 años de la siembra de Jaime Bate Mancayón. Entonces lo que queremos precisamente es extender esa cadena de afectos y empezar a comunicar con toda la gente del territorio pues esas experiencias de lucha. Ser una mujer afro, bisexual,
en un territorio tan machista, clasista y racista como es Santa Marta. Me gustaría que pudieras compartirnos un poco más de esa experiencia, porque yo he tenido el privilegio de escucharte mucho y he aprendido muchísimo, no tanto como debiera, tengo que reconocerlo, pero soy muy agradecido de poder contar con todo el aprendizaje que he tenido gracias a ti. Me gustaría que la gente pudiera conocer todo eso. Gracias por esas palabras, pues tú sabes que yo siempre lo recibo con mucha humildad y la verdad es que esa trayectoria ha sido muy genuina, digamos que diría yo de una manera muy espontánea y siempre reconozco que parte también y el agradecimiento a la antropología que permitió que una joven de 16 años, negra, de una ciudad como Santa Marta, conservadora, negacionista, racista, como lo has dicho, y clasista profundamente, pudiera deconstruir, digamos, la reducida interpretación de la historia del país y de la historia universal que nos dan en la educación básica, secundaria y en la educación formal. Creo que gracias a la antropología pude descubrirme como mujer negra eh, y sobre todo reconocerme desde lo que ha sido también la historia de las personas africanas en el mundo y sobre todo de las personas afrodescendientes en Latinoamérica y en el continente americano. A partir de la antropología, pues uno se da cuenta y me permitió sensibilizarme y conectarme con esa historia desconocida, que es negada, que es ocultada. Y a partir de allí, literalmente, surte un proceso de transformación personal y de subjetivización política, de posicionamiento político ante esa historia que desconocía, esa historia ancestral, esa historia cimarrona también. Y digamos que la antropología me permite justamente reconocer lo que fue la trata transatlántica de esclavizados y a partir de las asignaturas tan sencillas como en mi historia, pude darme cuenta del origen profundo que significó la trata transatlántica de esclavos y la profunda crueldad que hay alrededor de la historia negra. Y a partir de esa historia construí, digamos que, una justa rabia para tratar de que esa historia pueda comprenderse, reivindicarse de una memoria más justa a la que se suele reproducir y, por supuesto, asumir una postura política allí. Eso frente a mi reconocimiento como mujer negra. Lo primero que hice en segundo o tercer semestre de la universidad, como muchos o las personas más cercanas a mi vida saben, fue justamente raparme. Cuando comprendí que la alisada y la manera en que he llevado mi cabello hacía parte justamente de esa apuesta hegemónica universal por denigrar culturalmente a las personas africanas y sus descendientes en el mundo. Y a partir de esa denigración cultural que significó la trata como una narrativa universal, que por eso es tan importante y por eso fue un punto de giro también en la historia de quienes somos, fue justamente romperlo desde mi cuerpo. Y al raparme nació otra persona, nació otra Eliana, y esa Eliana nació con una fuerza de resistencia que hasta el día de hoy me sostiene. Yo te tengo que reconocer que yo conocí dos Elianas, la de antes de la rapada y la de después de la rapada. Yo cuando vi a esa mujer rapada en la Universidad Magdalena, yo, eso es todo un mensaje político, era todo un performance el solo que tú caminaras por la universidad. Yo, como, ¿quién es ella? Y cuando yo llego y te veo, yo digo, yo la conozco desde que tenía 6 años. ¿Qué? Como, por favor, o sea, ¿qué momento esta transformación tan poderosa? Con toda la carga, ¿no? Digamos, o sea, con todo el privilegio que nace el hombre, pues tener el cabello largo toda la vida en un territorio así como este, también era como que yo iba caminando y me cogían el culo como, ay, mami. Exactamente. Entonces, justamente la pregunta que me hacías de qué ha sido para mí como mujer negra y bisexual, que es incluso pues otra fase de reconocimiento de mi vida mucho más adulta, joven, también en ese trasegar de la universidad y de mi formación académica y política, ha sido confrontar de manera cotidiana los círculos que sostienen esa mirada o ese sistema de imaginarios culturales, tradicionales, conservadores, pero cuestionarlo, incomodarlo en entornos familiares y eso implica desde la negociación con tus primeras autoridades, que son tus padres, tu familia, tu contexto, pero también implicó para mí incomodar y cuestionar el lugar de la Eliana de la familia, de la Eliana hermanita de la casa, de la Eliana que había sido protegida, a esa Eliana que buscó su propio lugar en la ciudad y de qué manera incómoda
y cómo eso le costó, incluso muchos años difíciles emocionalmente, pero de que me permitieron construir una independencia en pensamiento, en realización personal, que hasta el día de hoy me sigue impulsando a seguir motivada y a seguir construyendo nuevas cosas para mi vida. Tremendo. Bacanísimo, me encanta. Pero bueno, ahora, dos cositas. Uno, me voy a tomar un cafecito. Cortesía de nuestro patrocinador. Enfócame aquí, papi, por fin. Ya lo habíamos hecho antes, para la próxima lo preparamos en vivo. Y dos, listo, amor. Un pajarito me dijo que te encanta la pasta de 3 quesos, entonces ya me voy a poner en actitud de cocinar. Amo el queso. Me lo dijo. Los quesos. En general. Los quesos en general. Sí, y esa experiencia de reconocerse como mujer negra en la ciudad, hablábamos de ese momento de lo rapado, por ejemplo, me llevó a un lugar sin pretenderlo, en el que cuestionaba e incomodaba también las masculinidades. En la calle justamente personas desconocidas todo el tiempo eran capaces de decirte, las mujeres son con el cabello largo, la feminidad es de cabello largo. Que a mí me tocaba a la inversa, como yo siempre tuve el cabello largo, era como, ¿soy una niña o eres un niño? Exactamente, y aparte de eso de la feminidad, de marcar la feminidad en las mujeres a través del cabello, lo otro que decía es, pareces un macho, me asemejaban. Y la verdad, a los 21, la verdad es que a los 21 y 22 años no había manera de que eso pudiera ser real. Entonces, pues eso me llevó a asumir también, ¿sabes? Y cuando uno se conecta con la historia negra, con la otra historia negra, que es la historia del cimarronaje, y la historia contraria a la rendición, la historia que siempre justamente buscó evitar la esclavización, buscó la liberación, la libertad cimarrón aquí en el territorio y la autonomía, uno también empieza a sentir un llamado y un lugar como sujeta negra y a pelearse y a disputar ese lugar en la ciudad, en el entorno. Eso frente a ese momento de los inicios en mi reconocimiento afro y también de la racialización que ha existido, del racismo que ha existido en mi territorio, y luego frente a asumirme como una mujer diversa en términos de orientación sexual, también tuvo unas implicaciones que te mencionaba ahorita, ¿no? Particularmente no solo con esas autoridades más cercanas como la familia, el entorno, o incluso lo desconocido cuando vas de la mano con una mujer en una ciudad de los, qué sé yo, post-paramilitar además, una ciudad que estaba justamente en el post cuando yo me reconozco también desde allí, y recibimos desde la bolsa de agua que te tiraban por ir de la mano, pero yo creo que las violencias más fuertes que o la resistencia que tuve que ejercer más fuerte, paradójicamente, es sobre todo de la gente que asume una actitud de observadora, de testigo. Esa gente social que está alrededor, que no dice ni no, que no dicen ni no ni sí, pero qué vergüenza saludar, o esta se está como saliendo de las casillas, esta pelada se está perdiendo. Esas lógicas discriminatorias en el fondo pueden llegar a, que se consideran acciones o violencias no letales, pueden llegar a ser tremendamente letales y bloquear, acabar, denigrar un proyecto de vida. Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, Eli, vamos a hacer una entradita para los amigos, una salsita que es con mi queso brie, unos tomaticos cherry, un Vaya, qué elegancia. y vamos después a hacer, bueno, ¿quién quiere pasta corta y quién quiere pasta larga? Levanten la mano los de pasta corta. Eli, ahí me parece que es fundamental resaltar que todo esto termina construyendo un análisis también en perspectiva de tiempo y espacios que superaban tu generación. Pero profundamente agradecido de que haya habido alguien que haya sido capaz, porque para nosotros fue una imposición tan fuerte que fue un negacionismo tremendo. Y es todo lo de sonidos con memoria. Toda esa violencia simbólica, toda esa violencia cultural, toda esa violencia estructural, toda esa violencia física, ese diciembre negro, como toda esa violencia así acumulada, toda esa vaina. Justamente, Stanley, antes de que sigas ahí, porque ya lo dijiste y no puedo permitirnos seguir conversando
a partir de esa frase y es parte de lo que conversábamos ahorita frente a la historia negra y la manera en que se ha narrado, así, y que dejó justamente el racismo científico y el racismo estructural durante tantos años y ese punto de giro universal que fue la trata justamente importante porque construye un discurso universal alrededor de lo negro, es que siempre cuando se habla de cosas lamentables, dañadas, violentas, oscuras, miedosas, se usa lo negro. Sí. Entonces fue un diciembre o violento, un diciembre temeroso, un diciembre riesgoso, un diciembre sorpresivo. Sí, tienes toda la razón, pero bueno, no quiero salvarme en limpio, no quiero lavarme las manos. Nunca se termina de aprender y aunque uno lo tenga aprendido, sigue cometiendo los mismos errores muchas veces. O sea, no es fácil dejar de tropezarse con la misma piedra. Pero digamos, en mi generación, cuando se bajaron a nuestros amigos, todos los del bar Firenze, que se los bajaron, pues nosotros en ese momento acuñamos también, porque no estaba en esos momentos, era otro escenario, nosotros acuñamos el término de diciembre negro. Y me imagino que en la experiencia precisamente de Sonidos con Memoria te habrás encontrado la frase, porque... No. ¿No? Justamente la manera en que la gente lo trabajó y ahora conversamos de qué es Sonidos con Memoria para el público, fue más los salvajes 90. Uy. Sí, te da esa dimensión de lo inesperado, de lo impositivo, de lo sorpresivo y de lo violento y de lo riesgoso, sin tener que asociarlo a lo negro. Bueno. Ahí van, poco a poco. De eso se trata la conversación. Sí, pues a mí me gustaría haber nacido aprendido, pero jodido. Mira, pero a mí me gustaría que precisamente explicara, ya que acabo de demostrar que no estoy a la altura de poder explicarlo mejor, que nos contara precisamente a toda la audiencia qué es precisamente el trabajo de Sonidos con Memorias y que invites a que entren y se conecten y que hagamos más parte con eso. Bueno, han sido largos Voy adelantando cocina. Dale, ve cocinándonos. Voy a tratar de ser muy sucinta porque ha sido un trabajo de Stalin, tú lo sabes, de ya más de 10 años. Sonidos con Memoria nace como una investigación e iniciativa de memoria justamente que buscó romper el silencio sobre unas experiencias de vida asociados a la violencia que eran entendidas o se comentaban y circulaban en los espacios, sobre todo nocturnos, con los amigos, con los llaves de esas generaciones, quienes eran adultos en los 90, o bueno, jóvenes adultos en los 90 principalmente, como anécdotas. Y debido a la formación de Laura Chávez, mi pareja, y de mi persona en ese momento como antropóloga, que ya trabajábamos en su momento con el Centro Nacional de Memoria Histórica y pues ya éramos también activistas de la memoria en el territorio, tratábamos de sacar semanas por la memoria desde las otras graves violaciones que habían ocurrido, entendimos que algo pasaba allí, que había un lugar de silencio y tú sabes más que nadie que el silencio es una de esas herramientas, instrumentos, armas, efectos, diría yo, de un escenario de conflicto armado. Cuando hay un escenario y un control de un actor armado en un territorio, el silencio es lo primero que aparece como forma de intimidación y de control. Entonces descubrimos que nuestros amigos, nuestros llaves, lo que tú dices, tú y muchos conocidos habían pasado por situaciones, y así lo denomina la investigación y la iniciativa de memoria, situaciones de intimidación, control y violencia ejercidas contra jóvenes que se asumían rockeros, metaleros específicamente, o personas que tenían simplemente para la época una estética alternativa. Y estética alternativa significa desafiar los colores convencionales, las estéticas y las gráficas del rock y del metal, entre otras, que en ese momento, bajo una ciudad que estaba completamente controlada por el paramilitarismo, bajo una ciudad ordenada por la seguridad privada, por los actores armados en su momento, vieron a los jóvenes y esas dinámicas urbanas, esas experiencias musicales, ese amor a la música y esas ganas, como lo ha denominado incluso compañeros también que han alimentado, nutrido desde sus experiencias esta iniciativa, como William Pavón, Alfonso, Fabio, muchos y muchas con las que hemos dialogado y conversado esto, y sobre todo también con las familias de las víctimas fatales.
fue justo algo que no se comprendía para su época y que fue visto como una amenaza para la ciudad, para la dinámica cultural de la ciudad en su momento. Y lo desafortunado fue que no se quedó solamente como hechos de intimidación, sino de violencia. Y bueno, para no alargar, empezamos con pocas herramientas a generar a través de las entrevistas audiovisuales como metodología y de otras acciones directas, porque la intención de la investigación siempre fue investigar, pero no solo para producir artículos o para producir un documento o un informe de ello o una iniciativa que lo reflejara, sino sobre todo para transformar los imaginarios que todavía se sostienen y que en su momento nutrieron ese ambiente social para que los jóvenes fueran señalados, que están basados en estereotipos justamente y en prejuicios alrededor del rock, de la escena cultural del rock, del metal y de los jóvenes rockeros o de las personas que tenían una estética alternativa para la época, tatuajes, piercing, cabellos, lo que hemos venido conversando. Entonces, Sonidos con Memoria y se convierte a través de múltiples lenguajes, conciertos, entrevistas audiovisuales, tropezones, que son unas piezas gráficas en tamaño de personas reales de las víctimas fatales, se convierte en una manera de visibilizar algo que estaba profundamente oculto en relación a lo que hemos mal interpretado como limpieza social y que realmente es el núcleo de esta investigación y es cómo la ciudad de Santa Marta lleva muchos años mediada por una dinámica de violencia a la cual no se le ha prestado mucha atención en la justicia transicional y en el Estado incluso, y en el exterminio social. Ese exterminio social que es selectivo, que es individual y que como el conflicto se ha concentrado o la memoria también se concentró en su momento por razones obvias también en las experiencias violentas colectivas, comunitarias, en las masacres, en los desplazamientos forzados, porque eso era evidente, eso estaba en la esquina, eso estaba en todas las calles. Pero fíjate cómo esta memoria de lo urbano fue casi que el post del post-conflicto. Ha sido un escenario invisibilizado dentro de la construcción de memoria histórica en el país y ha sido siempre como el lado menos profundizado, el lado menos abordado y por supuesto todavía eso implica que hay mucho por investigar, por documentar y sobre todo por hacer ejercicios de reconocimiento de responsabilidades en torno a esta violencia. Nosotros como generación, digo como generación firense, ¿no? Que ahí hay como dos generaciones diferentes, pero como Parque Firenze, que incluye, nosotros dejamos de hablar de ese tema mucho tiempo. Nosotros volvimos a hablar de ese tema cuando ustedes nos convocaron y nos provocaron eso. A mí me termina salvando de esa vaina, era que yo tenía un tío policía y él vio el listado y dijo como, de ahí me sacaron de la ciudad un rato y eso me enfrió. Es más, yo de ahí fue que aprendí que cuando la vaina estaba caliente, yo me volví viajero constante a las salidas de Santa Marta, otro espacio para enfriar la vaina, porque... Exactamente, y eso que dices es súper clave, Stan, porque no fuiste tú el único. Descubrimos en la investigación realmente que son varios los hechos de violencia que se vivieron en la época, entre ellos desplazamientos forzados, pero que eran entendidos por las familias como mecanismos de protección en su momento. La mamá que decidía vender una casa en el centro, como nos narró uno de los compañeros de las últimas personas que se vinculó a la iniciativa YEC, un saludo para YEC, y nos decía, mi mamá incluso vendió una casa y me dijo, no, vámonos para Bogotá o para otro lado porque aquí estás corriendo riesgo. Y así fueron muchos, y no solo muchos de los que en las casas sus mamás presumieron el temor, lo que quiere decir que era un temor generalizado, un temor que además descubrimos a través de los archivos y las fuentes que hemos consultado en la investigación, que fue muy potenciado por la manera en que los medios de comunicación Samaria abordaron el tema. Tú puedes, en nuestro micrositio web, Stali, ¿Cómo es? micrositio sonidosconmemoria.go.go, okay, creo que es, o si no, ponen en Google Sonidos con Memoria y ahí aparece el micrositio. Fue un trabajo... Pregúntale a ChatGPT para que lo vaya metiendo ahí dentro de él. Fue un trabajo con el apoyo técnico del Centro Nacional de Memoria Histórica y en ese micrositio construimos toda una línea de tiempo basada en la consulta de prensa y de archivos familiares de las víctimas fatales, que fueron alrededor de 4
al menos que hemos documentado jóvenes de 18 años, estamos hablando de jóvenes que tenían toda una vida por delante y que simplemente por usar faldas, por cumplir justamente con esta estética alternativa, fueron señalados, hostigados, que por escuchar música estridente, lo cual es contracultural en una ciudad como esta, en el barrio, así como lo podía hacer una persona en su terraza, pero como era estridente y desconocida, le llegaban los tipos de la moto. Entonces ahí en el micrositio van a encontrar esas cápsulas, las personas y sus experiencias vividas contando algo que parecía y que en su momento los amarios o la ciudad normalizó y que le costó la vida a muchos jóvenes. Y lo peor es que pues, se desconocía y todavía, aparte de los esfuerzos que nosotros hemos hecho colectivos, incluso sin el apoyo y bajo las pocas oportunidades que existen, que tú sabes en la ciudad son pocas para financiar este tipo de iniciativas o acciones, hemos logrado visibilizar. Entonces, sí, pues parte de eso también para agradecerte todo el apoyo que ustedes como amigos y como Casa de Tachuela le han brindado siempre al espacio de la Casa de la Memoria. Que nosotros como Casa de la Memoria precisamente queremos que haya un espacio que nadie nos diga, pueden hacer un evento, pero no sobre esto, pero no toquen a este, pero no digan, no o sea, desde nuestra voluntad, desde como nos nazca, porque claro, yo lo viví, yo te decía, o sea, yo tenía cabello largo, usaba camisetas negras y botas. Llegó ese amén y tocó fue cortarse el cabello, usar camiseta blanca desde el pisito y andar en chancla. Desde entonces no he dejado de andar en chancla, entonces todos los días me acuerdo de las amenazas porque pero el verdadero rollo de toda esta violencia así tan tremenda es que a mí se me hace que es como el exceso va generando cada vez una dominación mayor. En los 80, cuando matan a Marco Sánchez es un gran dirigente de la historia de Santa Marta, logró unas vainas muy maravillosas alrededor de lo que es el reconocimiento de la lucha social en Santa Marta. Busquen lo de las ollas vacías, pregunten por Marco Sánchez en su casa si no tienen referencia. Mi papá iba con Marco, el día que matan a Marco, mi papá le pegan un tiro. Y fue que en ese entonces Hernán Giraldo dijo, maten a todo lo que huele a izquierda. Y en mi generación después dicen, maten a todo lo que sea satánico. Y yo iba todos los domingos a la iglesia que me llevaba mi abuelo, que uno era satánico, pero como estaba en este estereotipaje, va para adelante y va para adentro. Era la hegemonía cultural del deber ser desde la cotidianidad. Si tú no usabas Sperry Topsider, jean, camiseta de cuadrito y cortecito y escuchabas vallenato, estabas fuera y eras posiblemente un peligro para la sociedad. O sea, cómo toda esta estructura de pensamiento imponía, ¿cierto?, un ideal de ciudadanía. Y lo que no sea dentro de ese ideal de ciudadanía es negativo, es dañino. Entonces, sí. ¿Y eso quién nos ha traído hasta ahora? Bueno. Básicamente, en el fondo y en la profundidad del exterminio social, lo que busca esa dinámica de violencia es justamente identificar cuáles son eso indeseable de las sociedades o eso que puede ser desechable de las sociedades, lo cual es profundamente peligroso. Y desechable y como de las universidades públicas. En términos de la hegemonía cultural. En términos de la hegemonía cultural y lo que tú dices, un modelo de sociedad, un modelo de ciudadano, de sujeto, de persona, que no puede contrarrestar o ser distinto a lo que hemos conocido. Y creo que allí se juntaron el desconocimiento, lo conservador y religioso de esta ciudad, que no se ha superado, no se ha trascendido también, lo que te digo, los medios de comunicación y por supuesto el control paramilitar que buscaba justamente proteger ese ideal hegemónico del deber ser tradicional y conservador. Pero para finalizar, Sonidos con Memoria es esa iniciativa que saca, digamos, a la luz este tipo de violencias y sobre todo hechos que ni siquiera para las propias personas se consideraban justamente parte víctimas o sobrevivientes del conflicto armado porque ha sido profundamente invisibilizado y subvalorado como experiencias individuales. Y algo que quiero decir es que el exterminio social, lo que hemos alcanzado a trabajar ha sido a través de la experiencia de los rockeros y los metaleros, las personas alternativas, pero realmente sabemos que en la ciudad pasó también con jóvenes consumidores
Fueron ráfagas y en muchos barrios y en muchas esquinas que los jóvenes fueron también baleados y ese trabajo nunca se ha hecho. Para terminar, ahí la atención y el ojo que tenemos que poner es que hay mucho todavía por conocer y sobre todo frente a cuáles son esos otros sujetos que han sido indeseables y que hacen que la ciudad de Santa Marta sea una de las ciudades con más homicidios selectivos durante la historia, no desde ahora. Descubrimos también con investigadores que hemos consultado, por ejemplo, durante mi paso por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, obviamente por mi experiencia, yo intenté hacer una profundidad en el conflicto urbano y es justamente cómo Santa Marta viene siendo consecutivamente una de las ciudades más peligrosas en términos de homicidios selectivos y ocurridos en la ciudad. Y no solo contra los jóvenes, como digo, jóvenes quizás consumidores, frente a las prostitutas, también en mucho tiempo sufrieron este tipo de riesgos, las personas LGBTI de la ciudad, entre otras. Esa violencia selectiva que va exterminando de una manera también silenciosa justamente. Es que claro, en los 80 se nos vino toda la violencia directa contra la izquierda, que fue literalmente me matan a todo lo que huele a izquierda, y logra una gran cantidad de desplazados, logra un mitigar de temores, etc. Un resguardo en casa. Yo me acuerdo que en un momento que era como ya no podemos hacer este tipo de cosas, ya yo le tuve cierta aversión a la izquierda porque sonaba que me iban a matar como casi que me matan a mi papá. Mi mamá, cuando a mí me amenazan por metalero, pues como otra vez se vino esta vaina, ¿cierto? Pero claro, todo esto también es un asunto de cada vez el poder y el control no se agota, siempre quiere más, siempre busca más. No es como ya logramos el poder acá, entonces ya, no, es como y ahora más, y ahora vamos a matar a estos, y ahora vamos a matar, o sea, todo lo que no sea acorde a esta concepción conservadora de bienestar, de bien ser, de lo que nosotros concebimos como tal. El buen comportamiento. Es el buen comportamiento, ser una persona de bien, ¿verdad? Todo eso debe ser eliminado, exterminado. Así es. Oye, también ahí que eso genera un activar en una forma de enfrentarse con las luchas. No te cuento. Entonces, para tus parejas. La base es mantequilla, crema de leche, se derrita la mantequilla, crema de leche en la misma proporción, se mezcla y agrega los diferentes quesos. En este caso vamos a utilizar queso Ural, queso Münster y queso azul, que es tu favorito. ¡Qué rico! Ahí, me pongo en eso, pero es indispensable que lleguemos a lo que todo el mundo está esperando, creo yo, o al menos los que no conocen, ya que toquemos el tema de... Esto se fue rápido. Y es que lleguemos al tema de la Universidad del Magdalena. Y quiero empezar por ahí. ¿Qué se sintió ser designada del primer gobierno de izquierda en la historia del país? O sea, ser por firma directa del presidente, la representante de los nadie, como dice la vicepresidenta, en el consejo de una universidad pública que tuvo tanto que ver con toda esa violencia del paramilitarismo en el territorio. A la par que me ayudas rayando el quesito, ¿por qué? Claro que sí. Bueno, voy a ponerme de pie para poder ayudar a Cam y rayar de mejor forma porque sentado sí es muy incómodo. Dale, rueda lo que necesites, ya el café me lo acabé. Tranquilo, aquí vamos. No, por supuesto, como lo dices, ser designada el presidente de la República, que representa además, como mencionas, un gobierno, el primer gobierno de izquierda, popular, combativo del país. Luego de tantos y tantos años de dominación política conservadora, de esa derecha egoísta con su pueblo, fue un gran honor, sigue siendo un gran honor representar la dignidad del presidente y sobre todo del gobierno popular y al pueblo colombiano, al pueblo magdalenense, a las familias populares, a los estudiantes de universidades públicas, a los investigadores, a esos sectores de la academia que regularmente pues justamente no son tan escuchados o suelen sernos escuchados en la administración pública. Entonces, aprovechar para agradecerle de verdad a la izquierda de este país, al presidente y a toda esa red política que somos
y ahí me refiero también a ti, Gracias. a esa red política que somos y que se ha venido construyendo también de una forma muy genuina y que debo mencionarlo aquí, no partidaria, porque no he ejercido la militancia política partidaria, sino justamente desde la construcción popular de lo político y de lo popular en términos amplios, ¿no? Y llegar a la universidad, para no extenderme, ha sido un lugar justamente de reconocimiento a esas trayectorias y a esas resistencias y a esas luchas propias que he dado en la ciudad. Yo diría que a esa valentía también, eh, a esa valentía que he tenido como mujer en la ciudad y pues por supuesto también a los aportes que he hecho como antropóloga, como investigadora en el departamento, en temas como la pesca artesanal, como el racismo y las estrategias de resistencia justamente en el Caribe, entre otras muchas cosas que hemos venido trabajando desde la academia y por supuesto también a esa estudiante que asumió un rol al interior de la universidad en su momento Claro. e incluso salió, por ejemplo, envuelta en cintas performáticamente y tratando siempre de incomodar y de mover esos estatus rígidos, ¿no? Que suelen ser las administraciones y las administraciones que están también integradas con las personas que han logrado o han tenido la oportunidad regularmente de estar asociadas al poder. Esa llegada muchas personas la interpretaron justamente en un gobierno que había prometido que era el gobierno de los nadie, ¿no? La oportunidad de los que hemos venido construyendo desde la calle, desde el esfuerzo, sin financiación, desde lo poco, este país y estas ideas revolucionarias también de sociedad. Y justamente fue como interpretado así en la ciudad. Fue la llegada de los nadies por primera vez a un consejo superior. Tengo entendido que soy... ¿Un poquito? claro que sí. Ay, eso, ¿qué dices? La primera mujer negra egresada designada por un presidente en el Consejo Superior. Regularmente, pues estos cargos han estado, como sabemos, representados En lugares completamente distintos a los nadie. en lugares completamente distintos a los nadies, incluso en la Universidad del Magdalena muchos años, pues las designaciones han estado incluso en roles militares y en roles de personas que pues son reconocidos como parte de la élite empresarial, de la élite privada de esta ciudad, y pues llegar yo como mujer negra, antirracista, feminista, feminista, a ese escenario, pues ha sido un lugar que me ha permitido también ejercer el control político desde allí. Por supuesto, siempre con una actitud mediadora, humilde de aprendizaje, pero siempre con las convicciones y a la orilla de la historia de los nadie. Tratando de estar del lado correcto de la historia. Tratando de estar del lado correcto de la historia. La historia nos dirá si estuvimos equivocados o no. Exactamente. Aunque yo le decía aquí que nuestro productor, el productor, que debíamos sacar una sesión que se llame Teníamos razón. A Para hacer desde que empezamos, pelado con toda esta vaina que decíamos, no, es que Trino Luna es paraco. No, ¿cómo dices eso? ¿Dónde están las pruebas? Trino Luna es paraco. No, que Tico Zúñiga tuvo alianza con los parapolítica. No, que todos los representantes de la Cámara tienen vínculo con... ¿De dónde sacas eso? ¿Dónde están las pruebas? Y el tiempo nos fue dando la razón. Entonces uno como que, tranquilo, no es que yo quiera tener la razón, es que yo creo que estamos en un lugar de disputa y considero que esto es lo justo y pues la historia nos irá poniendo en nuestro respectivo lugar. Y mira, Stalin, que yo creo que algo también que significó es mi llegada al Consejo Superior y que irrumpe profundamente las lógicas políticas de esta región y del departamento sobre todo, es que lo político, las decisiones políticas están asociadas a escenarios cerrados, escenarios privados regularmente masculinos y regularmente selectivos. Y regularmente blanquito mestizo. Además, entonces irrumpir allí ha sido también una apuesta por cada vez más hacer de ese escenario un escenario público, de control democrático, y ahí nos hemos mantenido, por supuesto, en cada una de las decisiones sencillas alrededor de un acuerdo superior que busca fortalecer la universidad o algunas políticas de la universidad,
pero también más complejas y desafiantes, como fue, por supuesto, la reciente elección del rector. Vamos a declarar impedido. ¿Para hacer comentario alguno? Y allí, por ejemplo, en ese ejercicio desafiante, debo decir que desde nuestra llegada hemos sido muy propositivos. Llegamos con una agenda también concertada con el Ministerio de Educación Nacional, una agenda que tiene propósitos de fortalecer al interior de la universidad la gobernabilidad, el enfoque de género, las políticas de equidad de género, y de hecho, pues logré constituir la primera comisión permanente de políticas de equidad de género al interior de la universidad por acuerdo superior. Y hemos llegado a ser propositivos. Debo reconocer también que la universidad ha estado, desde mi llegada, con puertas pues, abiertas, han sido un escenario bastante respetuoso, en el que, digamos, hacemos el mayor esfuerzo por elevar el debate y las discusiones políticas y administrativas que se dan al interior. Bueno, yo ahí podría decir algo. Claro. Yo creo que tú eres muy benevolente con la lógica de poder dentro de la Universidad del Magdalena. O sea, en todo el asunto que nos planteó el gobierno nacional, de tener que encontrarnos con los diferentes, de hacer un pacto desde la sociedad más amplia, no hegemonizante. Lo que yo he vivido, lo que yo he encontrado, estudiado, analizado, lo que me he tropezado, por decirlo de alguna manera, es que mientras nosotros le estamos proponiendo, hagamos un acuerdo, hagamos un trato, ellos están diciendo, sí, hagámoslo, vente y déjame como yo tengo toda esta vaina y yo no cedo nada. Entonces, para mí, la Universidad del Magdalena sigue siendo un espacio de imposición hegemónica homogenizadora, en donde la diferencia es muy reducida, por decir lo mínimo, aunque creo que podría ser mucho más complejo. Yo creo que es también reducto de todo lo que habíamos hablado alrededor de la violencia paramilitar y la herencia que había generado alrededor de la hegemonía cultural, social cultural, de que tú no te dediques a llevar la contraria, acomódate. ¿Quién está en el poder? Pliégate a él y quédate ahí. Si tú llegas a plantear un lugar crítico, te estás poniendo en riesgo y no vas a poder ascender socialmente. Y entonces, ¿dónde quedan las apuestas de transformación? Y ahí te digo, la pelea termina siendo mucho más grave, mucho más grave, cuando nosotros hablamos de que la universidad casi que no hay pensamiento crítico hacia el ejercicio del poder al interior de la universidad. Casi que no, existe. Sí. No puedo desconocerlo. Hay gente muy valiosa, gente que tiene otras prioridades de ejercicio laboral, profesional, etcétera. Sí, lo reconozco. Pero, ¿cuántos profesores plantearon la discusión de que era necesario repensarse de que alguien pudiera cambiar las reglas de juego estando en el poder para mantenerse en el poder? O sea, yo estoy en el poder y cambio las reglas de juego para mantenerme en el poder. Sí. Y además con este asunto, ¿no? Como que yo no fui. Fueron ellos. Yo nada más accedí a la exigencia de ellos. Soy una persona, soy una víctima de las circunstancias, de las exigencias del pueblo. Yo soy nada más que la expresión popular sometida a ella. O sea, no es una forma seria de tratar precisamente un centro de estudios alrededor de que nosotros queremos mantener nuestro proyecto político y no queremos que este proyecto político dentro de la universidad y su expresión por fuera de la universidad tenga injerencia alguna de otra expresión. No. Y es un asunto como de, no, yo no sabía que iban a modificar los estatutos para reelegirme a mí. Pues, por eso digo, me parece que es mucho más complejo el lugar de disputa ahí, a mi manera de ver. Has planteado varias cosas interesantes, Stan, y yo voy a partir desde mi experiencia como estudiante, como egresada. Yo diría que desde que entré a la universidad en el 2006, y con esto espero no de su edad, no estar evidenciándome, pero cuando yo entré a la universidad que había otra administración, recuerdo que siempre he sentido
una universidad y que las administraciones se han planteado desde una perspectiva de establecimiento. Sí. De establecimiento, donde lo crítico, donde la oposición se percibe como una opción inválida, ¿no? Como el enemigo. Yo creo que la lógica del enemigo interno que se ha reproducido en el conflicto, pues obviamente también se ha permeado al interior de las maneras en que se construye administración pública en departamentos como este y poder político en departamentos como este. Esto para decir que no solo en los últimos años de la universidad, sino que desde que yo tengo conciencia, en la universidad hay una debilidad de pensamiento crítico, una debilidad de movimiento social, estudiantil, amplio, masivo, que permita cuestionar, incomodar o mover esa lectura institucional y del establecimiento de quienes tienen la administración en su momento. Particularmente, y hablando ya más de los tiempos actuales, y en esto voy a ser sumamente sincera, como lo he hecho en en su momento en las entrevistas que alcancé a hacer, en la asamblea que se realizó, donde pues no tuvo presencia el Ministerio de Educación, y bueno, en el comunicado público incluso que saqué al respecto, y es que yo sí considero que esperábamos otro contexto democrático al interior de la universidad. Y yo siempre tuve la mayor de las expectativas en relación a ese nuevo momento electoral de la universidad. En tanto, pues había un estatuto que establecía que solamente se podían tener 2 periodos consecutivos de reelección. Y que frente a esto, por supuesto, ese panorama cambia en la última sesión del año del 2023. Eso fue público. Y en eso yo he sido recalcitrante, y es que la base de la democracia son justamente las reglas de juego, ¿no? Y los resultados inciertos, lo hemos conversado. Reglas ciertas, resultados inciertos. Y resultados inciertos. Y creo que justamente esa discusión que se dio al interior del Consejo Superior en la última sesión en la que no estuve, justamente, fue por supuesto una decisión que vulneró el panorama electoral que se vino posteriormente al interior de la universidad, en la medida en que se cambian las reglas de juego, pero esto lo he justificado muchas veces, Stalin, y es que a pesar de que había un trabajo de construcción participativa durante 2 años del nuevo estatuto, los documentos que nos enviaron a nosotros como consejeros superiores y el cuadro comparativo en especial, y en esto siempre hago énfasis, que mostraba estos cambios que se surtían, no contemplaba el cambio de ese parágrafo. Y en esa medida es importante decir, y siempre lo recalco, que fueron los sindicatos como actores políticos también al interior de la universidad, y eso es una reflexión para el movimiento social universitario, fueron quienes llevaron la vocería de esa opción de garantizar una modificación a ese parágrafo para garantizar un periodo más. Entiendo. Y fue a través de una carta que se dio la discusión y se dio el campo. Entonces, no fue producto de un proceso participativo esa modificación del parágrafo, que por supuesto le da la posibilidad a Pablo Vera de ser nuevamente candidato y pues, como lo sabemos actualmente, rector, desde unas condiciones que, como lo dije, incluso en la sesión de elección del rector, nunca iban a ser equitativas ni equiparables con ningún otro candidato. Ahora, hay que ver si esas elecciones realmente son completamente legales. El proceso jurídico también está en la disputa, ¿no? Bueno, ya eso es competencia también de quienes tienen la experticia justamente legal. Nosotros lo que nos concentramos allí fue en el control político, en la altura del debate, en esas discusiones, y fue justamente decir y expresar que eran decisiones arbitrarias que no correspondían justamente a una deliberación participativa, prolongada y mucho más democrática de quienes
y por cuánto tiempo se puede dirigir una universidad, ¿no? Creo, por supuesto, que eso redujo las posibilidades de la universidad y además puso unos escenarios narrativos que me parecen lamentables al interior de un escenario electoral de una universidad pública, el segundo presupuesto más importante del departamento, y es otra vez el miedo, la narrativa de imponer que si no soy yo, viene el otro movimiento político de la ciudad o si no soy yo, pues no se protege la universidad. No coincido ni coincidí en su momento con esa narrativa porque creo que la universidad sí tiene al interior profesores, docentes con altas cualidades académicas y experiencias en docencia y en la academia para haber sido candidatos a rector. Sí existen las personas y en ese sentido yo se lo dije al propio rector con el que tenemos un relacionamiento digamos muy diplomático y armonioso, y cuando hay que destacar las políticas que se han venido adelantando, cuando hay que evaluar incluso la gestión, hemos sido los más certeros también con las acciones positivas que se ven al interior de la universidad, pero justamente en ese momento de control político, pero fuimos igual de radicales. Y en ese sentido yo sí le dije que incluso, bueno, esa narrativa del miedo y el temor, qué lástima que nuevamente haya llegado a un escenario electoral y político de la ciudad, cuando eso es herencia del conflicto, ¿no? Sí. Fragmenta, divide, intimida, o sea, atemoriza de que no puede haber una opción al interior de la universidad que no sea yo. No, pero además no hubo un debate. O sea, si la universidad se debe a algo, o sea, si hay algo que Occidente parió al tiempo, fue precisamente la polis, ¿cierto? Y la academia. Y la academia. O sea, surgen, pues, la academia no puede estar desconectada de esa realidad. Aquí quieren desconectar la realidad. O sea, hay foros, no hay debates, no hay deliberación, no hay confrontación de ideas. En la academia no hay confrontación de ideas. En la alma mater del Magdalena, de nuestro territorio, lo importante es quién es el mayor influencer, quién es el mayor opinador, y no hay una confrontación de ideas realmente. Para mí fue bastante conflictivo llegar a Santa Marta después del tiempo que estuve por fuera y encontrarme que cada vez estaba aún peor. Es como, carajo. Y dos, lo dije en su momento, Ni Caicedo se atrevió a tanto. Mencionaba incluso en esa sesión directamente a los ojos del rector, y yo creo que fue incluso una decisión egoísta porque así como el rector siempre alude que ha crecido personalmente y profesionalmente, que tuvo la oportunidad de pasar de la venta, de ir creciendo personalmente, creo que muchos merecen ese mismo ejercicio y la universidad tiene personas a la altura de la rectoría. Entonces creo que esas narrativas lamentablemente pusieron un contexto y un escenario pobre políticamente, pobre electoralmente, y dejaron casi que las condiciones establecidas de una manera muy aventajada. Aquí ya se ve un poquito cómo está la salsa. Ay, qué rico. Está bastante espesa, ¿no te gusta a ti? La idea precisamente es que se puedan ir mezclando los ingredientes, evitar que haya grumitos. Deli, qué rico. Una vez se quiere usar quesos que son del gusto de uno, pero que no sirven de la salsa por la falta de grasa. Pero en eso ayuda precisamente la crema de leche y demás. Entonces, bueno, también para finalizar, mencionabas al gobierno nacional y creo frente a la universidad, y por supuesto, es claro que la administración actual y en los últimos años de la universidad, digamos, no es una administración de izquierda, no es una administración Hoy no tiene por qué serlo popular, no tiene por qué serlo, pero sigue, digamos que hay una base del relacionamiento que está mediado por ley entre el ministerio y la universidad. Lo que he percibido es que exactamente lo que tú mencionas, hay un interés de receptividad. El Ministerio de Educación fortaleció y amplió presupuestalmente la base financiera de la universidad en un 14%, que es importante destacarlo aquí también, recursos en relación al plan integral de cobertura, recursos en relación al plan de fomento, recursos en
relación a la política de regionalización, que por supuesto va a traer esta novedosa noticia para la ciudad y es el financiamiento y una de las inversiones en infraestructura del gobierno nacional del ministerio más altas en todo el país, que es el próximo edificio Río Magdalena. Es un gran legado que dejará el gobierno del cambio en la universidad y creo que el propósito del gobierno ha sido ese: fortalecer y cumplirle al pueblo independientemente de la manera pues estratégicas en que las administraciones tradicionales, conservadoras, clásicas o incluso frente a otros escenarios de universidades públicas en el país que consideramos estén cooptadas hace muchos años por estos sectores políticos, sigan haciendo, ¿no? O sigan utilizando estratégicamente, pero la idea es cumplir justamente con la promesa de fortalecer la educación pública para todas y para todos. Ay, yo estoy cansado del término progresistas. O sea, a mí me amenazaron de muerte un montón de tiempo por ser de izquierda y ahora soy progresista. El progre realmente no es de izquierda. Yo me quisiera plantear cuál es el reto del progresismo, cuál es el reto de la izquierda, no necesariamente partidario, cuál es el reto de la izquierda en esta confrontación constante territorial que tenemos, un escenario, una coyuntura muy compleja, en donde pone a término de disputa, sí, o sea, está en ebullición, a término de ebullición el agua está hirviendo alrededor de lo que es la democracia frágil colombiana. Tenemos un gobernador que están diciendo que no va a terminar periodo, tenemos un alcalde que no ganó las elecciones, tenemos el que ganó las elecciones no imprimió bien el papel, tenemos un rector que a mi manera de ver, lo digo yo, no tú, lo digo yo, está elegido ilegalmente, siendo los 3 lugares de poder político del territorio más importantes. Ni hablar de la presencia paramilitar en el territorio, ni hablar de la violencia ejercida por los paramilitares y nuevas organizaciones criminales en función de favorecer determinados lugares de poder en el territorio. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que tú consideras que deberíamos hacer para adelante? Sí, pues yo creo que en definitiva la izquierda o las fuerzas alternativas, los activismos, el movimiento social y los actores políticos que buscan una transformación social en el país y una transformación del modelo político también que inició con este gobierno, siguen teniendo los mismos desafíos históricos y uno es, creo que se concentra, aunque parezca clásico, sobre todo, y el mayor desafío es poder evidenciarle a la mayoría de este país la importancia de la lucha de clase y de la justicia social. Yo creo que esa es la bandera base de quienes esperamos que la desigualdad social y los privilegios de clase no sean una realidad y sobre todo no se nutran del ejercer político, de la política y del poder público, ¿cierto? Que eso salga de la esfera y que se vean forzados a mantenerse solo en unos escenarios o en otros intereses mucho más privados, económicos, entre otros. Y eso nos implica unos desafíos también de seguir fortaleciéndonos para poder ampliar las oportunidades de la educación popular, de la educación política, del feminismo, de las luchas antirracistas, de las luchas comunitarias, y creo que hay unos enormes desafíos en relación a trascender las condiciones de empobrecimiento económico y de dependencia económica que aún tiene el departamento, y sobre todo esos impactos que generó también el conflicto armado y que no han sido reparados justamente y que no han logrado restablecerse desde la dignidad y la justicia social enteramente. Para mí, yo creo que seguimos teniendo esos desafíos ahora, en términos personales y en términos de lo que eso implica desde la construcción de redes, de colectivos, entre otras, pues siempre está el desafío de romper los egos de los liderazgos, de trascender el oportunismo, el protagonismo, ¿sí? Y concentrarse realmente en la tarea, concentrarse en que cada una de las acciones que hagamos durante el 2025 vayan dirigidas a eso, a la justicia social y a la lucha de clases. Salud. Lindo por eso.
Brindamos con caña, no porque nos esté patrocinando, sino porque consideramos que es un elemento de identidad del territorio ¿Y por qué esperamos que en algún momento nos manden la cajita como invitadas? y porque esperamos que en algún momento nosotros podamos recuperar el ron más histórico de la historia de Colombia. Tiene más de 100 años, es una base de un ron muy bueno. Pocas personas lo saben, la gente desconoce lo que tiene en el territorio, poco valor en el ron caño. El ron caño es uno de los mejores rones que tiene este país. Me atrevo a decir que el mejor ron que tiene este país. Pero bueno, con la completa subjetividad del amor de haber crecido con él. Es como el Unión Magdalena, también es el mejor equipo del mundo, a la par del Barcelona. No, está, muchísimas gracias. Siempre parece mucho, pero es poco el tiempo para profundizar en cada tema, en cada experiencia de vida y como en los múltiples esfuerzos que hemos hecho de manera cotidiana, colectiva y con las uñas, ¿no? Para hacer oposición, para reivindicar otra mirada del país, de la ciudad, de la vida, que disputo desde la memoria justamente, desde la universidad pública, desde la educación popular, desde el trabajo metodológico, desde nuestros roles como funcionarios, contratistas, entre otras cosas, desde el lugar en el que estemos y desde las posibilidades que tengamos para seguir incomodando políticamente. Ahí me gustaría ahí resaltar, a manera de conclusión, Liliana, y invitados, el verdadero término que me llama más la atención es precisamente existe una contradicción de clases y eso para nosotros es brutalmente importante. Es lo que nos diferencia de otros lugares políticos. Si uno se llama de izquierda y revolucionario o revolucionaria, debe entender que sí hay una distinción de clases, que sí hay una contradicción de clases y que por ende esa contradicción de clases lleva a que haya una disputa por mejorar las condiciones de la clase oprimida, ¿cierto? Y una disputa por mantener los lugares de privilegio de la clase privilegiada. Es difícil poder encontrar un punto de encuentro en que se mejoren las condiciones de los desfavorecidos, ¿cierto? Y se mantengan las condiciones de los privilegiados, privilegiadas. Y es una invitación también para que desde la izquierda y desde lo que quieren hacer parte del progresismo y de lo que quieren hacer parte de toda la apuesta social de transformación, tengamos eso en disputa claro porque pareciera que ya no fuese una disputa clara. Es necesario que nosotros sepamos que sí nos diferenciamos en una lógica de clases. No necesariamente tiene que haber un conflicto de clases, ¿sí? No tiene que ser como en la antigua Roma, ¿cierto? Que los tiranos llegaban precisamente, muchos de los tiranos precisamente llegaban por contradicción de clase o por lucha de clases, tumbando la oligarquía existente, sino que pudiésemos entender de que esto es una disputa y es una disputa dentro de la democracia, las diferencias y podemos tener esta disputa y ustedes pueden plantear algo, nosotros podemos plantearlo completamente distinto y en eso vamos a discutir y en eso vamos a ver cómo podemos ir avanzando en una sociedad cada vez más equitativa, más igualataria, más justa y más productiva. Es que yo creo también es que tenemos un gran atraso productivo. Y yo creo que esto abriría toda una conversación nueva, pero vale la pena así sea mencionarlo al cierre, Stalin, y es que en relación a los 500 años también de la ciudad, es una oportunidad para mirar justamente esas contradicciones de clase y esa lucha de clase que además en contextos como el Caribe y la ciudad de Santa Marta, justamente es una lucha de clases basada en las jerarquías raciales. Porque ha sido también las jerarquías raciales y la diferenciación racial en este departamento lo que ha realmente representado esas diferencias y esos lugares de opresión y de privilegio. Creo que eso no se puede perder de vista y hace parte de los desafíos de estos 500 años. Hay que dar una discusión antirracista muy clave. Anticlasista. Y antirracista. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que les haya gustado el menú. Si quieren domicilios, nos escriben al correo que aparece aquí abajito o en nuestras redes sociales. Un abrazo y muchas gracias.